Bienvenidos a Conexionistas y hoy un tema que interesantísimo, creatividad, un ensayo sobre la creatividad. Vamos a estar hablando de creatividad y para ello tenemos un arquitecto y una persona que ha estado muy involucrada en todos estos asuntos. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues hoy me da muchísimo gusto conectar con alguien a que conocí hace algunos kilos, ¿no? Para ser claros, de mi parte, por supuesto. A Carlos Rascón, don Carlos Rascón, ya lo dijo, Armando Arquitecto tiene una trayectoria muy larga, ha vivido en España, está en México, está cursando su doctorado en arquitectura, es como un hombre renacentista, hace de todo, entonces, pero sobre todo esta vena artística, que es muy interesante porque a Carlos, si lo siguen, lo combina con reflexión. Entonces, es como de repente una combinación que uno no ve mucho por ahí y menos en estos días. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, No, gracias a por usted. regalarnos un poco de tu tiempo. Y entremos de lleno a la conversación, Carlos. Eh, eh, Háblanos de por qué es importante este tema, cómo se come, ¿no? Porque hay por ahí como que muchas fórmulas, ¿no? Para la creatividad y manuales y cosas así que inclusive suenan hasta como un poco rosas. Entonces, de tu experiencia, que lo pones en la mesa, ahora sí que los micrófonos son tuyos y bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Armando. Oye, sobre todo, agradecerles que abran este espacio para la reflexión, ¿no? Y para dar voz a nosotros que, no sé, somos personas normales pero sentimos que tenemos cosas que decir, ¿no? Eh, Mira, ayer hablaba con una amiga y de una conversación como sin importancia y me decía que también me detonó una serie de ideas, ¿no? Me decía, mira, yo de la amistad, no me gusta romantizar las amistades. O sea, yo no creo que las amistades sean ni para siempre, ni, ni que sean siempre bonitas, ni que sean rosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí de entrada, yo creo que yo soy un romántico, porque ese tipo de comentarios siempre me pegan un poco, ¿no? Pero al final me pegan sobre todo por la razón que tiene en este tipo de conceptos, ¿no? Yo, cuando me hicieron el favor de invitarme, eh, tuve que repasar, ¿no? ¿Cuál era un concepto que estaba como a lo largo de todos estos años, tanto en Barcelona como en México? Y al final el tema era pues la creatividad, ¿no? Aunque yo estudié arquitectura, creo que la creatividad es el tema que está como a lo largo de una serie de cosas que he intentado hacer. Y además viene mucho al caso con este comentario porque romantizar la creatividad es como creer que es una cosa muy definida, muy concreta, muy bonita siempre, ¿no? No, la creatividad es una cosa muy complicada, muy escurridiza, que, pero que además puede aparecer en cualquier lugar, ¿no? En Mm. cualquier momento. Eh, entonces eso es lo que pensé que podíamos explorar juntos. Yo tengo una serie de imágenes que a lo mejor eh, podemos comentar y a lo mejor de allí obtener alguna respuesta sobre lo que es la creatividad o lo que ha sido en mi caso, Venga, ¿no? venga. Sí. Entonces, me gustaría enseñarles algunas imágenes. A ver, listo. Mira, yo creo que no sé si todo esto de la creatividad comienza cuando uno es niño. Seguramente algo tiene que ver, pero yo no sé nada sobre psicología ni eh, sobre estas conexiones entre cómo funciona la mente y cómo funciona la mente de un niño y qué influencia tienen esta serie de actividades cuando uno es niño en lo que va a desarrollar más adelante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño, una de las imágenes como más interesantes que me parecen alguna vez estuve haciendo en el patio de la casa de mi abuela una especie de tobogán, y ya sabes que la mente de los niños es así como, ¿no? Era un tobogán para moscas. Entonces, entonces, Genial.
Entonces, en ese tobogán pasaban muchas cosas. Yo no me acuerdo realmente si ese tobogán funcionaba o si realmente hice que las moscas descendieran por ese, porque ahora pienso y digo, no sé cómo lo pude haber hecho, pero esa idea está como muy en mi cabeza. Ese tobogán para moscas en donde, eh, a ver, pues no sé, había bajadas, subidas, yo me imaginaba, ¿sabes? Que tenían que escalar y después iban a hacer esto, una cosa como muy loca. Y yo creo que este tipo de cosas tienen que ver mucho con lo que uno hace de niño y sobre todo con conceptos como libertad o como diversión, ¿no? Como juego, sobre todo, es una palabra que es importantísima en lo que tiene que ver con todo lo que es creatividad. Y creatividad, aquí no me refiero, por ejemplo, a agencias necesariamente agencias de publicidad, sino la creatividad, esa cosa que está como en el arte, en la arquitectura, incluso también en la publicidad, ¿no? Obviamente, y en muchas otras disciplinas, tal vez en todas, ¿no? Todos tenemos que hacer uso de la creatividad tarde o temprano. Y, y bueno, no sé, quería como enseñar estas imágenes que no tienen nada que ver conmigo en especial, pero sí creo que cuando uno es niño hay una libertad que poco a poco vamos perdiendo, no sé cómo, y que de alguna manera vamos conectando con esa parte infantil, como con destellos, como con pequeños túneles que nos conectan, ¿no? Y que nos hacen ver cosas que de pronto no somos capaces de ver. Esto obviamente también se refleja en la manera en que los niños tienen de dibujar, por ejemplo. Yo les voy a enseñar unos dibujos que hice ya cuando adulto, ¿no? Pero recuerdo que ya cuando niño dibujaba y todos dibujamos seguramente en algún momento y hay otra vez esa especie como de libertad, como de cero barreras, ¿no? Cero reglas, en donde tú puedes representar una persona volando y no hay ningún problema. No importan ni las proporciones, ni las estructuras, ni todo este tipo de cosas rígidas que nos inventamos ya más adelante para poder como ordenar un poco nuestra cabeza y, y para poder recuperar esto que en algún momento dibujábamos cuando éramos niños. Otra vez, estos dibujos no son míos, pero porque desgraciadamente mis dibujos de niño no los tengo yo, tal vez mi madre los tenga guardados, ¿no? Pero eh, así como a la mano no los tengo, pero sí creo que tiene que ver en mucho con lo que uno hace más adelante, ¿no? Eh, no sé, en fin, eso era una cosa que les quería comentar. Y después, obviamente, una cosa que comentaba Edgar también, ¿no? Recuerdo que cuando niño, pues efectivamente mi padre tenía un lugar en donde pues él se dedicaba a trabajar. Él eh, era, siempre me ha costado mucho definir lo que hacía porque además de que también era un hombre del Renacimiento, ¿no? Se dedicaba a hacer ilustración para publicidad en la época en que no existía el Photoshop, ¿no? Que el Photoshop al final vino a darle como fin a su carrera, eh, pero era interesantísimo ver cómo había en este lugar en donde él trabajaba, había un montón de pinturas y un montón de revistas y un montón de cosas, ¿no? En donde, no sé, como que esa parte de ese lugar en donde mi padre, pues, tenía todas esas cosas, era como era muy inspirador. O sea, no me inspiraba nada en ese momento, pero ahora siento que había como una conexión muy clara con todas estas cosas, ¿no? Me acuerdo, había un momento como se me quedó muy grabado, ¿no? Él tenía un objetivo muy claro, ¿no? O sea, había que crear, por ejemplo, una imagen para una revista de un anuncio de coches, ¿no? Entonces, él lo que hacía, y esto ahora lo estaba pensando esta mañana, ¿no? Él lo que hacía era, tenía que conseguir una imagen, sea como sea, ¿no? Tenía como un deadline muy claro. Tenías que conseguirlo rápido, bien, bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces él tenía un proyector que además se supone que nos lo compraba a nosotros porque era un proyector de niños, era una cosa que tú ponías en la parte de abajo
tú ponías una imagen y eso lo proyectaba hacia la pared. Mm. En esas proyecciones después él calcaba esas imágenes y las utilizaba para crear como estas imágenes que aparecían en los anuncios, después la pintaba y esa, esa manera como de, de retomar una imagen, de copiar, de robar directamente, ¿no? Imágenes, es una cosa que ahora a mí me sirve muchísimo también. O sea, yo creo que el copiar eh, tiene una función fundamental en la creatividad. No es una cosa nueva ni que nadie haya dicho, pero creo que sí hay que subrayar que en este no romantizar la creatividad, hay que tomar en cuenta que el robar imágenes, obviamente con cuidado, ¿no? Porque tampoco se trata de robar a lo güey, pero sí robar es una gran parte del aprendizaje de la creatividad, ¿no? Hay como, bueno, esto supongo que saldrá más adelante, pero mucha gente tiene como miedo cuando hace algo sobre arte o cuando dibuja o algo así, tiene mucho miedo, porque dicen, no, es que yo no sé dibujar, no, es que yo no sé, al final, pues es que nadie sabe hacer nada, yo creo, ¿no? Exacto. Y, Ahora, a mí me gustaría irme hacia un lado más específico y sobre todo tomando en cuenta todo lo que has platicado. ah, La creatividad, ¿es un don? ¿Es algo con lo que naces así? ¿O es un hábito adquirido que hay que ejercitar? Es decir, pues tienes que estarle trabajando y todo. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Cómo lo podrías definir? pues la verdad no lo sé. Yo creo que cada caso es distinto Ujú. y yo creo que yo he conocido gente que sí tiene como un don. Eh, pero eso no quiere decir que todos tengamos acceso a este tipo de privilegios, ¿no? Y eso no quiere decir que no todos podamos ser creativos. Creo que la creatividad es una cosa que está ahí. Entonces puedes llegar como tú quieras o como tú puedas, ¿no? Eh, la práctica yo creo que también te hace más susceptible de atraparla, ¿no? Esa gran idea o esa... No tiene que ser grande la idea tampoco, te digo, o sea, sin romantizar. La idea se trata de conseguirla, ¿no? Entonces hay unos que la obtienen más rápido, otros más lento, pero al final se trata de llegar, ¿no? Entonces, no se sabe, o sea, yo no lo sé, yo no sabría decirte. Yo me considero una persona que ha tenido que trabajar muchísimo, o sea, no me considero un virtuoso en absoluto, o sea, yo he tenido que trabajar muchísimas horas, y muchas horas nalga, muchas horas ojo, y pues ahí están, o sea, el resultado lo tendrán que juzgar otras personas, ¿no? Siempre. Pero es lo que le digo, por ejemplo, ahora a mis alumnos en la Ibero, ahora doy clases en la Ibero de dibujo y no puedo llegar y decirles, es que tú no tienes la virtud, ¿no? No tienes el don. Ujú. No, no creo en eso. Yo creo que todo aquel que quiera puede. A algunos les costará más, a algunos les costará menos, pero sí, si sistematizas un poco, puedes llegar a obtener algo bastante bueno, ¿no? Y ya cuando estás en lo bastante bueno, pues ya, como otros son los que juzgan, pues ya estás al nivel, ¿no? Claro. Eso es lo que yo creo. Y mira, te iba a enseñar otra cosa, a ver si justo con esto que mencionas, con permiso, voy a volver a proyectar. Eh, esto de, uy, esto de estudiar, eh, esta imagen no se ve. Sí, Bueno, ahí está. después me pasaron algunos años me puse a estudiar arquitectura. No me preguntes por qué. Fue una decisión así de lo más poco romántica, casi accidental, ¿no? Me gustaba no la arquitectura, porque en realidad no tenía ni puñetera idea de lo que era. Eh, Me gustaba que tenía que ver con el proceso creativo y en ese momento yo tampoco tenía ni idea de lo que era el proceso creativo. Sabía que tenía que ver con dibujar y con
sobre todo con dibujar y con crear, pero no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte de poder acceder a la Ibero, ¿no? Y, y ahí pues empezamos a aprender, ¿no? Eso fue como un gran paso, el Great Leap Forward, ¿no? Fue ahí donde de pronto empiezas a conocer a gente que ya tiene experiencia en el tema y pues están completamente chiflados, ¿no? O sea, conoces a gente que está completamente volada y que intenta enseñarte cosas. Ahora lo entiendo mejor, ¿no? Ahora que soy profe en la Ibero, ves que hay gente pues, que te pone unos ejercicios que dices, o sea, no sé cómo se le ocurrió enseñarnos algo así, ¿no? Eh, por ejemplo, mira, algo que comentaba con Edgar, ¿no? Me decía, ¿vas a hablar de arquitectura? Y yo, es que tengo que hablar de arquitectura, quiera o no, porque, eh, pero de muchas maneras, como que tienen que ver también con esto de el abordar las ideas, ¿no? Cómo abordar las ideas. Estas imágenes son de un proyecto que hicimos en la universidad. Es una maqueta, ¿no? A ver, no, espérate. Eh, sí, esto no. O sea, me pongo a pensar en este ejercicio y era unos profesores que teníamos como en el tercer semestre nos dejaron diseñar. O sea, otra vez, ¿no? Tienes un objetivo. El objetivo es que diseñes un regenerador de la capa de ozono, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, o sea, no sé qué se fumaron, pero, pero nos dejaban hacer un ejercicio de este tipo, ¿no? Es decir, había un objetivo concreto y tú, como puedas, tienes que proponer algo, ¿no? Entonces, cuando uno es chavo, tienes como no estás acostumbrado a crear cosas, o al menos yo no estaba nada acostumbrado a crear nada. O sea, yo lo consumía todo y pensaba que las cosas estaban hechas ya para mí, para mi disfrute y para mí, sí, para mi consumo, ¿no? Entonces de pronto te enfrentas a unos ejercicios que te ponen así, ¿no? Dices, pues no sé nada. Entonces lo primero que haces es te pones a investigar qué es la capa, desde qué es la capa de ozono, cómo puede ser un objeto que, no sé, o sea, así como se los digo, así era, ¿no? Entonces dices, pues no sé, tengo que inventarme una historia en donde una máquina que vuela, porque tiene que ser en la capa de ozono y tiene que estar cerca de la capa de ozono, tiene que volar de alguna manera y de ahí, pues esto se mueve. O sea, tenías que inventarte casi una novela en donde una nave espacial con esta cápsula, que es lo único que son las únicas fotos que conservo de ese proyecto, tenía que, tenía que regenerar la capa de ozono. O sea, no tenías que hablar ni de química, ni de física, tenías que hablar de un objeto que fuera capaz de transportar todas esas cosas que podían como regenerar esta capa tan importante, ¿no? O sea, imagínate este ejercicio, yo creo que fue en el año 93. Ya había una preocupación por la capa de ozono y, en fin, eso no tiene nada que ver. Pero al final yo ya conocía ciertos materiales para hacer las maquetas y te pones a resolver el tema, ¿no? O sea, la arquitectura al final es una cosa en donde aglutinas una serie de conocimientos que son como muy disparados uno de otro, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacer, creas la historia, creas el marketing de tu idea, después aterrizas con ciertos materiales para que la gente lo vea, lo entienda y te lo compre, ¿no? Es una de las tareas del arquitecto que es como, es muy poco visible, o sea, la gente solamente puede ver a veces el resultado final, pero hay como una tarea de compresión de ideas muy compleja, ¿no? Esto no es un edificio para nada, pero un edificio al final termina siendo algo así, una especie de máquina en donde tienes que conseguir que la gente pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Aquí creo que también tiene que ver de nuevo con lo que es la creatividad, porque los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, lo que hacemos es como preparar las condiciones para que la gente pueda entender una, una manera como una plataforma, ¿no? En donde tú vas a poder hacer esto.
es una cosa bastante compleja. Ahora yo lo veo como una cosa bastante compleja, aunque eh, mm, difícil de explicar. O sea, a lo largo de los años vas aprendiendo como un poco de diferentes disciplinas y las vas intentando como hacer un pequeño resumen de todo lo que has aprendido. Este es otro proyecto de la escuela en donde pues ya esto ya es un edificio, pero al final esto era una estación de bomberos ahí justo en la carretera en Santa Fe. Un proyecto, no es que sean mis proyectos favoritos, pero sí entiendo que hubo un proceso ahí de aprendizaje muy cabrón, ¿no? En donde vas aprendiendo pues que los edificios tienen una estructura, ¿no? Dependen de una física primaria que la gente no tiene por qué entender. Tú eres el que tiene que entenderla, pero no la controlas. Es decir, yo no calculo ni concreto, ni acero, ni nada. Eso lo va a calcular otra persona, pero yo tengo que decirle qué es lo que tiene que calcular. Ese es como el enfrentamiento de un arquitecto con un ingeniero estructurista. Es algo así. Tienes que pelearte con los ingenieros hidráulicos, ¿no? Las instalaciones, una serie de cosas que son súper complejas, que ahora mismo nos están ganando bastante la batalla a los arquitectos, o sea, los aires acondicionados, eh, todo lo que son ingenierías eléctricas y todo esto son una cosa complejísima que la gente necesita. Instalaciones de internet, instalaciones, o sea, la gente para esta plataforma necesita una serie de cosas que no tienen nada que ver con la arquitectura casi. Y tú tienes que pelearte con los ingenieros porque de pronto te dicen, es que tu arquitectura no importa, ¿no? Y dices como que no, si la plataforma es lo más importante, no es lo más importante la tubería del agua, ¿no? Entonces cada uno quiere tomar como eh, la primacía y el arquitecto al final pues le toca estar ahí para coordinar todo, ¿no? Y estar como dirigiendo a toda esta serie de profesionales que son muy necios y muy tosudos, muy cuadrados, para que la gente al final o el cliente esté contento, ¿no? Que es súper difícil también. En fin. Déjame preguntarte algo. Ahora sí, si regresamos a la imagen, a tu imagen. Eh, Sí. en este proceso de perder el miedo, ¿no? Porque entiendo que quizás el componente más importante es perder el miedo y un poco, quizás lo que entiendo es que cuando uno es niño, si algo uno no tiene claro, son las fronteras de lo correcto. Y Ujú, entonces, al no tener claro las fronteras de lo correcto, no importa quién los imponga, ya hay como varios sociólogos que hablan al respecto, ujú, eh, entonces tienes permiso de todo, ¿no? Entonces es esa autorización que uno se da. Es más, es la falta, ¿no? La ausencia de pedirle permiso a alguien para hacer algo. ujú, Pero ahora cuando tú mencionas y ya, digamos, una cosa queda clara, ¿no? La infancia dura un tiempo. Entonces, correcto. y la creatividad como que se tendría que sostener, se tiene que sostener. Entonces, en la medida que veo tus proyectos, el trabajo que has hecho con papel, ¿no? Los Ujú, grabados, inclusive yo ujú, tengo algunos. eh, Hoy veo en este romanticismo del tema de la creatividad y sobre ahí quisiera preguntarte, que parece ser que o la creatividad tiene propósito o el arte tiene propósito o no es, ¿no? Con esta agenda de cambio climático, con esta agenda de equidad de género, con esta agenda de cultura de la cancelación, o sea, no podemos evitar que la generación de cosas, la creatividad, está inmersa en este marco que nos dice qué es lo que debe ser, lo que debe ocurrir, ¿no? Entonces, y puede tener razones perfectamente válidas, ¿no? Como por ejemplo, oye, en la Ciudad de México, tú lo ves, yo he seguido tus recorridos y de repente dices, bueno, pues es que aquí no hay rampas para personas con capacidades distintas. Entonces, hoy, o incorporas eso, es decir, tu creatividad ahí se ve coartada porque ya no puedes pensar en un edificio que no lo tenga. Pues ponemos, y entonces ya tienes que tener un propósito y empieza a haber una serie de cumplimientos, de requisitos al propósito que son, en mi opinión, ahora los de hoy con un impacto social, ¿no? El primero es, si esto no es rentable, no es. Y eso me queda ujú. claro porque al final del día
no hay manera de que vuelvan a generarse esas obras. Entonces ese factor económico como que ha estado ahí como siempre, ¿no? Pero ahora empieza esta parte. Y yo veo que hay, a lo mejor es nada más mi percepción, una como falso debate entre si la creatividad no tiene un propósito, qué bueno que seas creativo, ¿no? Es como este viejo chiste de, no voy a diseñar calcetines a control remoto porque no hay en el mercado, pues es que no hay en el mercado porque nadie los va a comprar, ¿no? Ajá. Es que qué creativo soy, estoy rompiendo todos los paradigmas, pues sí, para crear algo que no sirve para un carajo. Ujú. ¿Tú lo ves así? ¿Tú crees que la creatividad está siendo coartada por ahí? Es más, ¿crees que deba de tener un sentido? ¿O crees que la creatividad debe estar así como en su estado más rupestre para que sea pura y entonces valga? ¿Dónde la ubicas tú ahí, Carlos? Ya, y qué difícil pregunta. Pero es muy interesante. Creo que ahí está como el quiz, ¿no? Mira, yo creo que desde mi punto de vista, la creatividad tiene que ser. O sea, tienes, tú siempre estás persiguiendo la creatividad. Bueno, al menos en mi caso, yo siempre estoy persiguiendo la creatividad. La creatividad sale de muchas maneras. Pero otra cosa es cuando ya realmente lo confrontas con otras personas, con otras situaciones, ¿no? Eh, la creatividad tiene que irse ejercitando y es algo de lo que preguntaba Armando, ¿no? La creatividad se tiene que ir ejercitando, se tiene que ir construyendo para realmente solucionar los problemas a los que se enfrenta, ¿no? A los que se enfrentan los proyectos, los grandes proyectos. Siempre tienes que estar solucionando cosas todo el rato. Y si no tienes una creatividad muy libre, es probable que no llegues a la solución. Eh, yo creo que un ejercicio individual de creatividad tienes que dejarlo salir, o sea, sin ningún tipo de restricción. Ya tú puedes expresarte sobre cualquier cosa, deberías poder expresarte sobre cualquier cosa desde tu punto, desde tu individualidad. Ahora, que eso sea bien recibido o no, pues ya Es dependerá otro de tema. cuando tú decidas ponerlo a juicio de otras personas, ¿no? Si quieres que ese proyecto siga adelante, vas a tener que modificarlo. Y esas modificaciones van a depender también de ti, ¿no? Porque si no depende de ti, lo va a resolver alguien más. Entonces ya eso se vuelve como un monstruo que al final ya no es de nadie. Eso pasa mucho en la arquitectura también, ¿no? O sea, hay restricciones morales, económicas, sociales, hay un montón de cosas que al final muchas veces le ganan al proyecto, al gran proyecto del arquitecto. Y entonces ese proyecto termina siendo una cosa, eh, a lo mejor aquí voy a decir algo un poco raro, pero porque es un proyecto al final colectivo, sí es un proyecto colectivo, pero el arquitecto al final lo que intenta es que ese proyecto llegue a un buen puerto siendo suyo, ¿no? Como apropiándote de este gran proyecto y solucionando todos los temas, dando voz a muchas otras personas y a muchas otras necesidades. Eh, pero también he visto proyectos que se hunden, ¿no? En donde el arquitecto definitivamente se rinde y ese proyecto, eh, al menos desde el punto de vista del arquitecto, como que lo abandonas un poco. Siempre es como dice este arquitecto del que estoy haciendo la tesis doctoral, la arquitectura es una gran combinación entre frustración y prepotencia, Mm. ¿no? O sea, tienes que ser muy prepotente, pero a la vez siempre te vas a llevar unas frustraciones grandísimas, ¿no? Eh, ¿Y eso quién es el arquitecto que estás haciendo el doctorado? estoy haciendo una tesis doctoral sobre un arquitecto holandés que se llama Rem Koolhaas. Eh, un arquitecto muy brillante, muy polémico, un pensador bastante potente. Y esa idea de ser como prepotencia e impotencia, que la arquitectura es algo así, es como muy clara sobre lo que es hacer proyectos. Yo no creo que sea exclusivo de la arquitectura, creo que en otros proyectos también, o sea, tú quieres llevar a cabo un proyecto, pues
tienes que combinar prepotencia y te vas a llevar unas frustraciones del carajo, ¿no? Claro. Fíjate que aquí se me hace muy interesante todo lo que están platicando desde la pregunta de Edgar, porque creo que ahí es donde entra la creatividad o donde alguien que tiene creatividad lo demuestra, ¿no? Me vino a la cabeza el ejemplo aquel de en el Islam está prohibido que hagan imágenes de las cosas que creó Alá porque uno no puede hacer representaciones de ese tipo. ¿Qué hicieron los artistas a final de cuentas? Pues llevar los versos del Corán y hacerlos así muy garigoleados y ponerlos como imágenes dentro de mezquitas y demás, ¿no? Siento yo que es un alarde de creatividad precioso. ¿Por qué? Porque si no me dejas hacer una cosa, pues voy a hacer otra cosa y la voy a hacer muy bien y me va a quedar padrísima, ¿no? ¿Será así? ¿Será que solamente los que tienen esta creatividad pueden lograr pues no solo eso, o sea, no ver un obstáculo, sino al contrario, ver la oportunidad de hacer otra cosa? Sí, definitivamente. O sea, tienes que ver la oportunidad, ¿no? En todo, en todo. Yo creo que es una cosa humana también buscar la oportunidad, ¿no? El resquicio por donde al final puedes meterte como sea, ¿no? Eh, También tiene que ver algo con el pillaje, ¿no? Porque también hay gente que se escabulle de la ley, ¿no? Sí, claro. Para eso también hay que ser creativo, me imagino. Esa es la parte negativa de la creatividad, pero también es creatividad al final, ¿no? Es tu proyecto y vas a ir detrás de él como sea, ¿no? Sí, es una cosa muy compleja, pero creo que sí hay que ir detrás. Pero te digo, o sea, hay gente que realmente se da por vencido, se echa para atrás y al final, pues, decide ya no hacerlo, ¿no? Porque eh, las condiciones ya no le parecen atractivas o simplemente el no hacer lo que él quería, pues ya no le vale la pena el esfuerzo, ¿no? De modificarlo, ¿no? Hay veces que las condiciones son tan difíciles que simplemente ya das un paso atrás y dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Eso es bastante triste, pero sí pasa también, ¿no? Oye, Con muchas cosas. acabas de tocar, bueno, los dos pusieron un tema en la mesa que me parece bien interesante porque la creatividad se está hablando desde el yo, desde el individuo, ¿no? Ujú, Es como una condición que surge y entonces se entrena, pero es el individuo el que se entrena para, como si la cosifica, no es algo a lo que se puede acceder y es algo que se puede apropiar. Entonces, a la creatividad está siendo cosificada, es algo que ahí está, es una especie de mercancía que se adquiere a través de, entre una combinación de genes y una combinación de circunstancias, de ganas, deseo, voluntad, bla, 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 pero finalmente la acabamos cosificando. Pero pareciera ser, y aquí mi pregunta en tu experiencia, en lo que has visto, bueno, Barcelona me parece que es una ciudad que si algo tiene, ¿no? Derrocha creatividad en las calles, bueno, ni mencionar, ¿no? Las figuras que hay por allá, pero, pero sigue siendo un tema de la persona, ¿no? ujú, Este, y hablo, y me dices la renuncia del individuo cuando es el arquitecto o el artista o el científico, porque esto no es exclusivo del arte, me parece que ahí tenemos otro acuerdo, la creatividad, ¿no? En cualquier lado. Pero cuando hay esta renuncia es solamente el momento en donde la creatividad se hace colectiva, ujú. en donde pasa a manos de muchos, ¿no? O no de uno, a lo mejor de pocos, pero no, ciertamente no de uno, y entonces se hace colectiva. En el momento fundante, y déjame poner ya bien teórico para terminar de fumar y luego Armando nos aterriza, gacho. este, eh, eh, ¿Hay creatividad que se genere desde la colectividad? ¿Es posible tener una creatividad colectiva? ¿Hay proyectos que se persigan de manera colectiva, pero que sean eso, creatividad pura? Sí, Los- seguramente, sí, yo creo que sí, yo creo que ¿Sí? sí al final creo que la palabra clave aquí es proyecto, ¿no? Ok. O sea, cuando hay un proyecto colectivo, que los debe haber, y creo que debería haber más, y se juntan varias cabezas, y si esas personas tienen la voluntad de ser creativas y tienen todas las facilidades o la voluntad de ser creativas, creo que se pueden empujar proyectos colectivos súper nutritivos, ¿no? Mm, no sé, sobre todo como ejemplo para otras personas que creen que no es posible, ¿no?
he visto, he visto sobre todo estos, en Barcelona se veían muchos ejercicios de voluntad colectiva muy creativos, ¿no? De pronto veías una cosa que falta en México, por ejemplo, siento yo, este tipo de manifestaciones públicas sobre temas importantes para la sociedad. La gente tenía esta voluntad de salir y de expresarse por un proyecto común, ¿no? Una idea común de lo que tú quieras, ¿no? Me acuerdo haber estado en una huelga general en Barcelona, una cosa impresionante para mí. Yo no tenía ni idea que eso se podía hacer. Una manifestación, una huelga general contra el gobierno por una razón, la que tú quieras. La gente estaba ahí en Paseo de Gracia, todos sentados y cantando y hablando, conocías gente. Era una cosa bastante espectacular, ¿no? Esto, no sé si en Europa en general, no sé, no me atrevo a decir que sí en Europa, pero en España eso pasa bastante. Después, me acuerdo que un día la ETA mató a un profesor de universidad. Al día siguiente la gente estaba en la calle, ¿no? Protestando por esta demostración de prepotencia violenta. La gente otra vez en la calle, unidos, todas las clases sociales, quiero pensar. Eh, demostrando demostrando creatividad. O sea, simplemente el hecho de salir y convivir en paz es una cosa que es un proyecto, ¿no? Un proyecto social, que luego eso se pueden dar otras cosas a partir de esto, ¿no? Ya estamos en la calle, ya estamos protestando por un mismo tema, vamos a conocernos y vamos a hacer esto. Otro grupo se conoce y hacían otra cosa, ¿no? Era como una creatividad colectiva muy contagiosa. En México también pasa. La colectividad es de otra manera, es otra forma de, no sé, se hace de otra manera, pero esta conexión con lo político está un poco dormida, siento yo. No sé ustedes cómo lo ven. Quizá, a lo mejor, no sé si el término creatividad ahí aplicaría. Ujú. Yo creo que ahí, es decir, quizás lo que me confunde un poco es el tema de proyecto, eh, porque la manifestación social tiene patrones muy claros, ¿no? Entonces, termina siendo en eso, en una protesta, y los matices con los que se presenta, te podría yo decir que dejan de ser hasta creativos, ¿no? Son patrones que se repiten y no sé si necesariamente ahí habría que dedicarle más tiempo a otra conversación para, para ver si es un tema de creatividad, si es un tema de conciencia de grupo, si es un tema de hartazgo, si es un tema, ¿no? Que convoca la colectividad. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es que, digamos, ya hablando de otro tema, ahí México me parece que está absolutamente dormido, ¿no? Esta conciencia de hacerse cargo de la voluntad y ya lo decía Ikra Mantaki, ¿no? México es un país que no quiere crecer, que le encanta vivir en la infancia, pero ya no estamos saliendo de tema. Llegó el momento de pasar a la parte, pues, personal de todo este tema. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta muy curiosa. Vamos a suponer que no hubiera sido arquitecto, que no hubiera estado tan relacionado con el arte, con la cuestión de tu papá que fue ilustrador. ¿Qué te hubiera gustado ser? Y a mí me hubiera gustado ser, pues, todavía lo sigo pensando, que a lo mejor algún día puedo ser otra cosa, Ah, porque sí, pero inmediatamente pienso que me gustaría ser director de cine. Es un poco, tampoco es algo nuevo, creo que tiene mucho que ver con la arquitectura. Es decir, también hay un proyecto, hay mucha gente involucrada, seguramente hay mucha gente que te va a poner peros, que no va a estar de acuerdo con cómo quieres hacer las cosas, que muchos técnicos involucrados en, en hacer las cosas de una cierta manera o de otra, que van a querer como tomar poder dentro de ese gran proyecto o modificar ese gran proyecto, tienes que mantenerte en la línea, ¿no? Como
No sé, eso me parece interesante, aunque lo veo completamente disparado. O sea, yo no tengo nada que ver con el mundo del cine, ni tengo ni idea cómo se hace, eh, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Además, creo que ahora el cine ya está muriendo un poco, porque todas estas plataformas de series a través de Internet están modificando las cosas a gran velocidad, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si el cine va a ser una cosa, ahora se va a convertir en arte realmente, ¿no? Me acuerdo que una vez fui a una conversación de Peter Greenaway, aquí en el Museo Tamayo, y, y un chico le preguntó que qué pensaba sobre la televisión, ¿no? Y él, como gran cabeza que es, creo, dijo, bueno, pues, eh, eh, no sé, cuando la tecnología crea maneras de expresión como estas, como la televisión, el cine, de pronto llega un nuevo medio y el medio antiguo se convierte en arte automáticamente, ¿no? Porque es algo, se romantiza. Entonces, es como ahora escribir una carta en una máquina de escribir. Sí. Ahora inmediatamente es arte, ¿no? Porque dices, no, es que es una obra de arte. Bueno, no sé si La es una... caligrafía, Sí, ¿no? Como que ahora porque podamos hacerlo todo a través de Internet, eso no es arte, pero lo que se hacía antes ya es arte. Eh, no sé, en fin, algo así te contestaría. Oye, Carlos, y a ver, eh, ahora déjame pensar en tu proceso anticreativo, Ujú, ¿no? En tu proceso anticreativo. Es decir, para que exista la creatividad debe de haber algo, ¿no? Que lo contraste, ¿no? Es decir, para que te des cuenta que hay luz, debe de haber sombra, ujú. ¿no? Si no, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa parte del Carlos que no es creativo? ¿Qué hace Carlos cuando no está siendo creativo? ¿A qué le gusta hacer, ¿no? ¿En qué malgastas tu tiempo para decir, en este momento no, cero creatividad, no alimentar nada? ¿Qué haces ahí en esos espacios? Qué pregunta tan extraña sí, hay un anticreatividad. Es como, eh, pienso en esta película, ¿sabes? De La historia sin fin, ¿no? En donde había una cosa que a mí me causaba mucha ansiedad, eso de la nada, ¿no? Que de pronto venía y no sé, nadie lo veía, ¿no? Pero era una cosa que se chupaba todo, destruía todo, ¿no? Yo creo que la nada existe. La nada es como lo que está. No existe nada en realidad. Entonces, hay que estar peleando constantemente contra eso. O sea, no con miedo, ni con espadas, ni con nada de esto. Pero la nada siempre está. O sea, la nada es, pues yo me pongo a ver la tele y nada. O sea, Exacto. consumo. Eh, es como esto que les decía hace rato de la niñez, eh, de pronto consumes todo, crees que todo es para ti, te vuelves una persona que absorbe cosas, pero no extraes nada, ¿no? Yo ahora, desde hace ya varios años en Barcelona, yo creo que comencé a practicar eso de investigar las cosas, ¿no? Fijarte más, analizarlo, tomarles foto, ¿para qué? No sé. A veces la gente me pregunta, ¿pero para qué estás haciendo fotos de esto? Pues no sé. Y luego de pronto, 2 días después, resulta que me acuerdo de esa fotografía, la uso para algo, para hacer una imagen y ya está, ¿no? ¿Para qué es? No lo sé, ni idea. No sé, pero me gusta, está padre, ¿no? Ok. Y así, tiene que estar siempre ahí, yo creo, el estar creando cosas. claro. Buenísimo. Oye, Carlos, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Sin duda, como bien anunciaste fuera de micrófonos, hay muchos temas de los que se pueden conversar y siempre pues, una plática de estas es rica. Y pues agradecerte de nuevo tu tiempo, decirte que aquí tienes el espacio abierto, hablemos de este y de otros temas, ¿no? Este asunto de la nada está interesante. Hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero mientras tanto, pues insisto de nuevo, agradecerte que nos hayas acompañado, Carlos, y conocerte un poco más y volver a reconectar contigo fue algo muy sabroso. No, gracias a ustedes, hombre, por el espacio y nada, continúen con esto, continúen hablando con gente que nos expanda estas
estas ideas y estas ventanas, ¿no? Hacia otras cosas. Muchas gracias a los dos. Al contrario, Carlos, te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, nosotros somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? ¿En qué redes sociales te desenvuelves? ¿Dónde podemos saber más de tu obra, de tu trabajo? Estoy en Twitter como Papelito Habla 73. En Instagram también estoy como Papelito Habla. Básicamente, y en Facebook como Carlos Rascón me encuentran. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Y nosotros somos conexionistas, nos encuentran en Twitter en Conexionistas MX, igual que en Facebook Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, su canal es Alejandro Saborit en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.